En este momento, como parte de la programación de la segunda feria del escritor local, nos corresponde hacer una presentación bastante importante, ya que contamos con la participación del escritor Sergio Alejandro Amira, un creador con muchos años de experiencia en el mundo de la literatura, no solamente como escritor, también como guionista de cómics, también como editor de publicaciones de otros autores, y que cuenta en este momento con un trabajo recién publicado gracias al Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, la convocatoria del año 2022, y corresponde al libro Ojos como estrellas de neutrones. Estamos en lo que es en este momento en una presentación tipo lanzamiento ya de este trabajo, que está distribuyéndose también de manera directa a través de su gestión independiente. Para dar inicio a esta conversación, voy a leer lo que es la reseña que está en la contratapa, para que tengamos un antecedente previo respecto a esta conversación. El hechicero supremo ha desaparecido, tras borrarse de la memoria de la humanidad mediante su poderosa magia, acumulada tras años siendo mentor de las nuevas generaciones de escritores de fantasciencia. Sin embargo, existe una persona que aún lo recuerda, un obsoleto y cansado comediante que nada sabe de panadería y cuyos caballos jamás abandonaron el establo. Eduardo Blake, que, pese a todo lo anterior, aún posee el rayo. Ojos como estrellas de neutrones es una novela hiperrealista, ya que incorpora todo lo que las obras de ficción suelen dejar fuera en pos de una falsa credibilidad. En sus páginas podemos hallar lo popular y lo erudito, las confusiones y casualidades, las tramas que no se resuelven, el mundo de la vigilia y el sueño, los absurdos y todas las trampas que nos puede jugar la mente. La novela, además, incluye textos de dos notables escritores, Pablo Rumel Espinosa y Víctor Roberto Carranca. Este último ofreciéndonos desde México su visión objetiva sobre la ciencia ficción chilena y el rol que Sergio Alejandro Amira pudo, o no, haber cumplido en ella. He leído reseñas, y esta es una de las más raras que me he encontrado, considerando que dan un montón de antecedentes distintos, tanto desde la anécdota de la historia, como también de cómo se llegó a eso. Sergio, un gusto poder conversar contigo hoy día. Gracias, Ivo. Y empecemos entonces para que podamos hablar sobre Ojos como estrellas de neutrones. Bueno, parte de lo que tú leíste ahí también es, como dijiste, es parte de la historia de la novela y es parte también de la historia mía como autor y de la generación a la que pertenezco. Y básicamente es una historia, podríamos decir, de un detectivesca, novela negra podría ser, tipo en la tradición de Agatha Christie, de estos personajes, Hércules Poirot, por ejemplo, porque hay un crimen, hay un misterio que hay que resolver. Aunque el protagonista no es ni detective, ni está ligado a ninguna disciplina investigativa, es un escritor. Y como suele ocurrir a muchos escritores, especialmente, por ejemplo, pienso en una de mis influencias tardías, que es Haruki Murakami, que casi siempre en sus novelas el protagonista es un tipo más bien entre fracasado, apático, al que le pasan cosas y que como que se deja llevar, no interviene mucho, no son protagonistas, digamos, proactivos, son más bien reactivos. Claro. Y el protagonista de esta novela como que responde a ese perfil y añora en parte y desprecia su pasado, con el cual solamente está ligado a través de este hechicero supremo que viene siendo esta figura del mentor que surge casi siempre en una generación. Por ejemplo, André Breton, podríamos decir, que citado acá, era el papa del surrealismo,
terminaron todos peleados con él también. Dalí fue uno de los primeros disidentes. Acá tenemos la figura de Vicente Huidobro, también repudiaron de él. Miguel Serrano, claro, Eduardo Anguita también repudiaron de él. Pablo Neruda también podía ser, digamos, el bate también, un papa de cierto movimiento. Y estos personajes suelen ser como responder a la figura del héroe trágico. El héroe trágico, así como Teseo, Perseo, Hércules, suelen terminar muy mal. Pese a las grandes hazañas que hacen, terminan o en el Averno, o olvidados, o traicionados, Edipo arrancándose los ojos. Entonces, pero al mismo tiempo suena como que es muy trágico esto y muy triste, pero es muy humorístico también. Diría que es también, pero un humor negro. Y bueno, en ese sentido creo que es importante ir mencionando la escritura de Sergio. Cuenta, además de un montón de otras novelas que he tenido la fortuna de leer, cuenta precisamente con una amalgama de emociones y una mezcla de situaciones donde los personajes deambulan, accionan y permiten que tanto este sino trágico que tú mencionas, dentro de la búsqueda de las respuestas a lo que buscan, también sea teñido por una particular forma de concebir el humor o de concebir el absurdo en el que deambulan estos personajes, que permiten también que uno como lector tenga también una cercanía como en un lenguaje, en un sublenguaje dentro de lo que tú trabajas. En ese sentido, esta presentación de la novela habla tanto de esta anécdota como también de cierta forma de las motivaciones que tú tuviste como autor para llegar a ella. ¿Desde dónde te ubicaste, considerando que estás hablando de algo generacional, para poder desarrollar esta historia? ¿Cuál es la reflexión que quieres conseguir en los lectores respecto a tu ubicación en una generación de escritores de ciencia ficción, donde planteas también una crítica bastante concreta respecto a cómo se realiza la ciencia ficción en la literatura chilena? Bueno, en primer lugar, este libro, más que ningún otro, además por ser la última novela que he publicado, no si bien la última novela que escribí, porque esto comenzó a gestarse el 2014. De hecho, tiene un periplo que da para otro libro. ¿Ya? Se escribió entre fines del 2014, 2016, y luego se postuló a un fondo del libro que se ganó, creo que en pandemia o poco después de la pandemia, y ahí recién tuviste que es un fondo del año 2022 y, sí, y recién pudo salir a principios del 2024. Entonces fue todo muy difícil con respecto a este libro. Tiene más de 500 páginas, es el libro más extenso que he escrito, y obedecía también lo empecé a escribir después de varias tragedias que se me ocurrieron y me sucedieron, y después de las tragedias personales, luego las familiares, luego las mundiales. Entonces este libro es casi un sobreviviente de todo un largo proceso que partió ese 2014, cuando tuve un accidente y me fracturé este pie, el astrágalo de este pie, y tuve que tener 2 operaciones. Tuve 3 años sin poder caminar bien como camino ahora. Sí. Y en el entretanto escribía. Entonces este libro, esta historia, es como una forma de terapia también, y de empezar a ver hacia el pasado, porque, como te digo, tuve una experiencia cercana a la muerte. Me podría haber muerto, podría haber quedado peor, que peor es quedar digamos, en un estado vegetal. Sí. También durante esa época murió mi padre. En septiembre del año pasado murió mi hermano a los 36 años. Ambos murieron de un ataque al corazón. Entonces también tuvimos una pérdida acá en la comunidad y en la biblioteca muy reciente, don Moisés. Entonces yo creo que una de las formas de combatir a la muerte la muerte es finalmente olvido. Entonces este tipo de cosas son un antídoto o un combate contra el olvido. A través de la creación. Sí, y por eso tiene un carácter semi-autobiográfico.
Y también tú puedes leer ahí un testimonio, como decía yo, de una generación que comenzamos un movimiento, algo que podemos llamar un movimiento que yo creo que impulsó la ciencia ficción y la fantasía chilena desde principios de los 90, ¿no? bueno, en mi caso desde el principio de los 2000. Yo empecé a trabajar, digamos, como con la conciencia real de ser escritor, como el 2000, cuando gané un concurso que también está consignado acá, un concurso de cuentos de ciencia ficción, donde estuvo de jurado Hugo Correa, Miguel Arteche y el Hechicero Supremo, que aparece aquí. No, Sergio Meyer no, es el Hechicero Supremo, que es una amalgama de personajes, como suele ocurrir. Aquí un personaje es varios personajes. Digamos, tú vas a reconocer a ciertas personas, ciertos autores, ciertos escritores, algunos muy conocidos, bestsellers, constituyentes, y otros ya que entran, ya son más independientes, más subterráneos, por decirlo así. Yo mismo incluso. Para poder hacer como una definición un poco más sólida de un marco teórico para hablar de esto. Tú hablas de un movimiento en relación con la ciencia ficción y en particular de lo que fue el movimiento iniciado a principios de siglo en el país. ¿Cuál es la ciencia ficción chilena? Si es que existe. ¿O cuál es la ciencia ficción latinoamericana en relación a los productos y los trabajos que se han sacado adelante? ¿Para dónde apunta? ¿Es parte de esa definición lo que tú quieres desarrollar también en esta novela en particular? Esta novela plantea preguntas y ofrece respuestas múltiples, porque yo soy parte interesada, porque no escribo desde el historiador, ni en parte del historiador y del investigador, pero de mi propia historia y de la historia de mis pares, de mis amigos, de mis compañeros de ruta. Entonces me gusta hacerlo de una forma ficcionalizada, porque es mi mirada, entonces mi mirada ya está comprometida. No voy a ser tan objetivo como lo puede ser un académico posiblemente, como lo puede ser alguien que estudie esto dentro de 20 años más o 30 años más, cuando no estemos los aquí presentes. Y como digo, porque esa mirada está comprometida y afecta también el observador, afecta lo que observa. Entonces, pero yo creo que le puedo, a diferencia de lo que podría ser un académico, yo le imprimo por lo menos este toque que hemos hablado de la emoción, de la anécdota, de lo personal, de que yo tuve la oportunidad de conocer a autores y a escritores y escritoras que pueden ser, que son muy relevantes o que lograron llegar a las multinacionales, mientras habemos dentro de esta generación, digamos, los que quedamos en la banca y que seguimos jugando. Se mantuvieron trabajando igual. Claro, y seguimos jugando partidos que son importantes también, pero que no están en las grandes ligas ni en el Manchester United. Entonces yo creo que puedo ofrecer también esa visión, que la recompensa de la literatura, de la escritura, para mí finalmente es esa. O sea, escribir, y cuando uno escribe, yo escuché una vez que por lo menos siempre te vas a asegurar un lector, que eres tú mismo. Eres tú mismo, sí. Entonces, yo no pretendo, o sea, escribir es es una necesidad, como respirar, como comer. Luego, me encanta el objeto libro. Por eso me gustan las bibliotecas, me gusta, yo también tengo montones de libros, uno lee el libro y después lo dejas ahí, es como difícil deshacerse de los libros. Entonces, una aspiración de casi todos los escritores, tú también, es que tengamos el objeto libro, y la preocupación de las multinacionales, de Planeta, de Penguin y todo eso, es vender tu libro. Pero nosotros como autores, por lo general, yo creo, hablo de mi experiencia y de los autores que conozco, mis amistades no están interesados en eso. Por supuesto que hay otros autores que te sacan 5 libros al año porque quieren vender. Claro. Y está esta idea del escritor que quiere ser escritor y ojalá no tuviera que escribir incluso, porque le gusta todo esto que está relacionado en torno al fenómeno del autor. Entonces, de hecho, este libro solamente imprimí 50 copias que están disponibles para la venta. Las demás son copias que están destinadas a bibliotecas municipales, por supuesto,
a colegios, pero esas copias están fuera de la numeración, digamos, de los 50 ejemplares de los cuales tú tienes uno ahora. Vale. Entonces yo opero dentro de esa lógica. Vamos a vender 50, se van a comercializar, entre comillas, 50, la mayoría, por supuesto, también entre mis amigos y mis colegas más cercanos, y el resto va a quedar en biblioteca, va a quedar a disposición, digamos, claro. Entre comillas, se van a regalar. Muchas gracias al Estado, porque el Estado hace posible que... Y yo no entiendo cómo hasta ahora me han financiado estos libros tan extraños, tan atípicos, sí, tan fuera de la lógica comercial. La dimensión de la producción, es un libro de muchas páginas, por ende es caro de sacar. Claro, sí, por eso esas 50 copias, como te digo, sí, es un libro caro, pero que yo me puedo dar el lujo de obsequiarlo si quiero a alguien, o de venderlo más barato, porque como te digo, me encanta esa idea el libro es un producto, es un objeto que se transa en el mercado, y me encanta la idea de crear productos y objetos que estén fuera de la lógica de mercado. Que además me gusta yo soy un control freak, entonces me gusta poder controlar el libro, mi producción, yo llevo un listado de las personas que tienen el libro, sé quiénes son, los conozco a la mayoría. Si alguien lo quiere comprar, primero hago una investigación de quién es, somera, digamos, no es así como muy detallada, pero me gusta saber en manos de quién quedan los libros. Y por otro lado, el contraste es esto, de dejarlo, por ejemplo, aquí va a quedar un ejemplar del libro a disposición de quien quiera leerlo. Entonces tenemos las dos, digamos, las dos caras de esta moneda no transable, de esta moneda no comercializable, es casi como la idea del Bitcoin, de una cuestión, el Ethereum. No existe el concepto. Claro que tú después puedes revender el libro, si yo te paso un libro tú lo puedes vender a alguien más, pero no está dentro de mi programa ni de mi intención. Entonces, dentro de tu alcance de control. Claro. Y eso es algo que me motivó harto. Y cuando, por ejemplo, yo presenté esta maqueta al fondo para ganar ese fondo de edición, y el libro tenía, 250 páginas. Y a medida que lo empecé a revisar y como esto empezó a dilatarse por todas estas tragedias de las que yo te hablaba, el libro comenzó a ser también un escape para mí, una suerte de bitácora, porque siempre manteniéndolo en el tiempo en el que está situado, que es entre el 2015 y el 2017. Ese es el time frame del libro, no pasa más allá del 2017. De hecho, hay una conversación del protagonista, el 2016, con su yo del futuro del 2021, que no le revela grandes cosas, solo quiere el yo del futuro quiere que el protagonista en el presente del 2016 compre NFT. Mira, eso nos lleva, yo creo que a una consulta más relacionada con lo que es la escritura, respecto a qué es lo que uno se va a encontrar dentro de esta historia, dentro de la narrativa, dentro de la anécdota, dentro del mundo que tú acotas con esta novela. Mira, como te decía, si alguien quisiera saber del desarrollo de la ciencia ficción y la fantasía chilena desde el año 2000 hasta el 2017, 2016, esta es una buena herramienta. Sí va a tener que saber descifrar quiénes son los personajes que se mencionan, porque eso los franceses se le llaman el roman à clef. Es una suerte de novela en código que alude a hechos reales, pero cambian los nombres para proteger, como decían antes las películas, cambiamos los nombres para proteger. Sí, porque te puede llegar una demanda también. Nadie va a demandar por 50 libros, pero uno se tiene que proteger también por respeto a lo que no quería salir en tu libro. Pero también somos dueños de las circunstancias y de la historia que compartimos con esas personas. Entonces yo trato de disimularlos lo más posible y siempre con respeto y dejando las cualidades de las personas. Hay también cosas que pasaron en esa época